Buenas tardes por su sintonía. Como vamos a hacer ahora al principio de todos los programas, vamos a definir un término legal y hoy, para ayudarnos a nosotros con esa definición, tengo no uno, pero dos grandes abogados que tienen muchos años de experiencia, personas que yo, sin dudarlo, los usaría a ellos como abogados para mí. Tengo al doctor Israel Encinosa y al doctor Francisco Martín. Bienvenidos ambos abogados. Buenos días, Luis. Buenos días. Gracias. Nosotros estamos tratando de empezar los programas con una definición legal y en el aire tenemos esta cuestión del uso de la fuerza para defenderse. Le voy a pedir a uno de ustedes que nos diga más o menos en general lo que quiere decir el poder usar fuerza para defenderse, y entonces al otro le voy a preguntar que si esa es la ley en la Florida. ¿Quién se atreve primero? ¿Comienzo? Empieza tú. Bueno, Martín. El derecho de usar fuerza, Luis, en los estados de la Florida hace unos años varió un poco, pero generalizándolo, toda persona que cree que su vida está en peligro, y su vida está en peligro, inmediatamente puede usar deadly force. Fuerza que puede matar. Fuerza que puede causar muerte. Y si una persona cree que su vida no está en peligro, pero que su persona está en peligro de daño físico, puede usar entonces fuerza suficiente para prevenir eso. Esa es la ley general. Bien, antes de preguntarle al doctor Encinosa lo que es el stand your ground, quisiera aclarar que cuando estábamos en la Escuela de Derecho, eso fue hace un siglo, debo de aclarar, a nosotros nos decían que uno puede usar suficiente fuerza para ir en contra de la fuerza que viene en contra de uno. Entonces el ejemplo clásico es, si yo te vengo para arriba a ti con una pelota de goma, eso no te autoriza a ti para usar un arma y defenderte. Sin embargo, como es una cuestión subjetiva y no sabes que la pistolita que tenía yo era de agua, una persona que le va para arriba con una pistola de agua, si la persona que está agredida piensa que le van a quitar la vida o a proteger un ser familiar, uno tiene derecho a usar la fuerza que pueda matar, ¿no? Correcto, es un caso común en Miami, estoy seguro que Israel lo ha tenido también y lo he tenido yo, que son los casos de robo a mano armada con BB gun de los muchachos. Correcto. Al taxista, que es común, a que le pasa, el taxista le ponen una BB gun en la cabeza y cree que es una pistola. Él puede usar cualquier fuerza que es necesaria para prevenir cualquier daño que él cree que está presente. Antes de llegar al doctor Encinosa, quisiera destacar también que yo he tenido esos casos, y lo interesante, y ustedes me pueden decir si lo hacen diferente, es que a la hora de defenderlo digo, no estaba usando un arma de fuego porque un BB gun no está definido como un arma de fuego, y ahí para no tener las condenas mínimas mandatorias que dan cuando uno tiene un arma de fuego en un delito. Doctor Encinosa, le pido que comente sobre eso y nos explique esto que existe. Sé que existe en la Florida, sé que existe en Texas, y no creo que haya muchos más estados, que está la famosa defensa de stand your ground, o decimos nosotros, no tener que retroceder. Sí. Con cuestión a la primera pregunta de la BB gun. El arma de Pele, creo que le decíamos en Cuba cuando era chiquitico. Si una persona lo están robando y esa persona percibe que esa arma es de fuego, aunque sea de juguete o que no sea de juguete, la ley no toma posición. La ley lo va a amparar porque es subjetivo. Exacto. Es un arma de fuego. Correcto. Con cuestión a lo que se llama stand your ground. Stand your ground es una defensa que pone prácticamente al individuo un poco similar a un policía. No tiene derecho, no tiene que retroceder. Si no tiene la obligación. No tiene la obligación de retroceder. No es como uno se piensa que si es una defensa que tiene que empezar a mano del abogado del acusado. Sí, ¿por qué no nos explica que uno no tiene que presentar defensa, porque uno tiene derecho a callar? Exacto. Lo que pasa, la manera que funciona es que si un individuo usa fuerza mortal para defenderse, ese individuo puede reclamar bajo ciertas circunstancias que él estaba en su derecho de usar esa fuerza. La manera que funciona en la corte es que el abogado tiene que hacer una moción para inmunidad. Sí, es como cuando uno en un pleito civil hace una defensa afirmativa. Exactamente. O sea, pasó esto, pero la ley me ampara, y entonces uno tiene que decírselo al juez y hay una mini vista, ¿no? Sí, presenta una petición formal frente al juez, después hay una vista como un juicio pequeño, pero no sin jurado, y entonces el juez escucha la evidencia y después hace una determinación si el individuo tiene inmunidad por los acontecimientos de ese homicidio. Perdón, se tiene el derecho
No, ¿verdad? El juez hace la Sí. decisión para no confundir al jurado porque es una cuestión legal. Legal, exacto. No sé si me pueden corregir, pero la última vez que hablamos de ese tema aquí, no había habido un caso que había perdido la persona que el juez determinaba que estaba justificada, pero había un caso de una señora que había sido abusada, no sé si se acuerdan, por el área de Clearwater creo que era, que estaba cumpliendo una condena porque había matado a un abusador, creo que no era el esposo, era el novio, y creo que después el gobernador le dio perdón, ¿no? Perdón, sí, porque yo tengo un caso en particular y ese estatuto no se aplicó retroactivamente. Correcto. El estatuto empezó unos años atrás, no me acuerdo el año exacto, pero Bueno, voy a decir que fue este siglo. pero Y- el Fue en caso el mío, 2007, para 2007, gracias. 2007 fue Gracias, Stand doctor. your ground. Sí, 2007 pudiera ser, no me acuerdo. que son 10 años para nosotros. Ajá, sí. Entonces, el caso que yo tuve, el individuo había usado fuerza mortal en su casa, fuera de su casa, unos meses anterior, y eso fue una de las cosas que se apeló. Se iba a apelar, se perdió el transcripto del caso. Esas cosas pasan y a veces la gente no sabe que todo donde hay seres humanos ocurren errores. Antes de ir al caso que está de onda, que es este caso que ocurrió en Ferguson, quisiera preguntarles a ustedes, porque hubo un acontecimiento esta semana donde una persona, casi al empezar el juicio empezaba este lunes, el miércoles creo que se declaró culpable, y yo sé que uno siempre tiene el derecho a declararse culpable, pero en la Corte Federal eso trabaja un poquitico diferente, ¿no? Sí, en la Corte Federal es un sistema mucho más formal que el estatal. Y hay que decir antes de tiempo, oye, Sí. me voy a... Empieza todo porque la Corte Federal tiene poder sobre la Corte Estatal, y entonces, si te fijas en el caso para cierta fecha, entonces tiene que estar listo para esa fecha. En muchos de los casos los jueces dicen, te dan una orden diciendo que si se va a declarar culpable tiene que hacerlo X días antes del juicio, si no te dan unos puntos adicionales bajo las pautas de sentencia. Porque para condenarlo a uno, y aquí, doctor Martí, le pido que usted intervenga, hay una puntuación por el delito y hay una puntuación por lo que es la conducta previa. Entonces, cualquier cosa que reduzca esa puntuación le conviene al Las pautas acusado. de sentencia federal toman en cuenta muchos factores. Uno de los factores, que lo mencionó Encinosa, es aceptar responsabilidad a tiempo, timely, le ponen, que viene el tema en estos casos que está puesto para juicio, llegó el día antes, la fiscalía se preparó y 24 horas antes decide no ir. Es posible que en un caso así, aunque el juez acepta tu declaración de culpa, es posible que no te da los 3 puntos de reducción bajo las pautas. Voy a no a corregirte, pero voy a añadir. Si el delito tiene más de 16 puntos, uno tiene el derecho a los 3. Si es menos de 16 puntos, Tiene derecho a 2. si es menos de 16 puntos, a 2. Y entonces lo que acabas de decir, doctor Martí, está muy en lo cierto. La declaración de culpabilidad que acaba de pasar bien reciente no fue con la concurrencia de la Fiscalía. La acusada fue y dijo, me declaro culpable, y si le van a quitar o no le van a quitar los puntos, es una cuestión que el juez es el que tiene que decidir, ¿no? Correctamente. El juez es el que tiene que hacer esa decisión y uno se puede declarar culpable sin un acuerdo con el Por fiscal. supuesto, a la Corte. A la Corte. En muchos casos se hace, porque muchas veces el fiscal le pide en el acuerdo que rienda ciertos derechos, como el derecho de apelar. Y es preferible en muchos de los casos declararse culpable frente al juez. Aunque también hay casos que le permiten a uno apelar, pero vamos a hablar de estrategia, que eso es lo que le interesa a los oyentes de este programa. ¿Por qué se declararía un cliente de Francisco Martí o de Israel Encinosa culpable a última hora, cuando ustedes saben que el proceso no te lleva a eso y puedes perder? Y una diferencia de 3 puntos puede ser una diferencia de 3 años de cárcel. Correcto. ¿Qué creen ustedes? Y voy a decir que estamos especulando y no estamos hablando de un caso específico. Sí. Voy a empezar yo. Una de las cosas que pasa en la Corte Federal es que no sabemos lo que van a decir los testigos necesariamente, porque se nos dice que hay una serie de personas que cometieron el delito y van a testificar, pero no es como en la Corte Estatal, que tenemos derecho a tomarles declaraciones. Cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a nosotros nos asegura un cliente de que no va a venir alguien a testificar, y cuando se dan cuenta, a última hora, o nosotros averiguamos eso,
Esa es una de las razones por la cual la gente se decide declarar culpable. Muchas veces a última hora se enteran en el sistema federal, como lo dijiste, en el estatal no, Porque porque te tenemos la ponen declaración previsto. jurada. En el sistema federal muchas veces ya te empezaste a preparar para juicio, empezaste a ordenar tus cosas y te enteras el día antes por la fiscalía que hay 2 testigos que quizás no los tenían en cuenta. A veces eso es lo que lleva a cabo la declaración de culpa a última hora. Pero doctor Encinosa, usted sabe muy bien por sus años de práctica, que llevamos para la tercera, es más de 3 décadas, de que los fiscales por lo menos nos dicen a nosotros quién viene y quién no viene. ¿No diría usted que es más bien que el cliente se da cuenta que es de verdad? Bueno, eso es lo que yo quería añadir, es que el cliente es el que tiene derecho a decidir si se va a culpable o no se va a ir o quiere ir a juicio. No es la decisión del abogado. El trabajo del abogado es ponerle todos los acontecimientos, toda la evidencia frente del cliente, darle su opinión sobre el caso y después el cliente tiene que hacer esa decisión. Voy a compartir con ustedes una anécdota que ocurrió hace casi 40 años. Yo estaba defendiendo a una muchacha en la corte en Gainesville, cuando yo era estudiante, que teníamos derecho a defender a gente, y la muchacha me decía renuentemente que ella no había cometido el delito. Bueno, estamos ahí para empezar el juicio, y de pronto ella ve a todos los testigos y me toca, me dice, oye Fernando, no me dijo Fernando, oye Fernando, yo quizás cometí el delito. Y bueno, lo que tuvo que hacer uno en ese momento para eso es otra cosa, pero eso pasa, o sea, pasa muy a menudo. Pasa, pero quiero llevar otro punto que a lo mejor me salga un poquito, que es real y nos pasa a nosotros todos los cosas. En una vida, en un mundo perfecto, uno diría, bueno, si no cometió el crimen, no se declara culpable. Y a uno le gustaría pensar que es así. Pero sabemos que no es así. En el mundo legal que estamos viviendo ahora, y no sé en este caso específico, estoy especulando. Sí. Muchas veces el cliente mantiene su posición que no cometió el crimen y el abogado se la cree y es la posición correcta. Pero ¿qué pasa? A veces la diferencia entre lo que te puede pasar si pierdes un juicio delante de un jurado, que todos sabemos que el jurado es probablemente el mejor sistema que existe en el mundo jurídico, pero no es perfecto. Correcto. Si te sale mal y el jurado no cree la versión de la defensa y sí cree del gobierno, el riesgo es tan grande que a veces una persona se sienta con su familia y dice, no cometí el crimen, pero en opción A es una cosa que puedo aceptar. Es el menor de todos los mejor males. de los 2 años. Ahora, eso es real, eso pero nos pasa debo todos los destacar, doctor Martí, que el Alfred plea que ocurre en otras jurisdicciones, nuestro distrito, y yo felicito a los jueces por eso, no permiten que en un caso federal alguien se declare culpable por conveniencia. O como se dice el no law plea, o eso que existe en la corte estatal. Y cuando era mucho más joven como abogado, yo pensaba que eso era dracónico, porque ¿por qué obligar a la persona a pasar ese bochorno? Pero es que la jurisprudencia dice que después que te declaras culpable, aunque encuentren tu inocencia después, la corte no tiene que necesariamente cambiar las cosas. Y tenemos como precedente los casos de los abusos con personas de color, que ahora nos lleva a lo de Ferguson, que aquí en Tavares, Florida, en el camino a Disney World, hubo 4 muchachos que nos encontraron culpables de violar a una muchacha en el año 1951, que no está tan lejos de aquí. 2 de ellos murieron antes de ir a juicio, por diferentes razones, matados por la policía. Pero de los 2 que fueron a juicio, a uno de ellos en el primer juicio lo encontraron culpable, pero le dieron la condena de vida. Y ese muchacho no apeló, por el miedo que en la segundo juicio lo encontraran culpable, que fue lo que le pasó al otro, y gracias a un gobernador de la Florida muy justo, se les quitó la condena y se liberaron y murieron libremente. Así que es una cuestión estratégica, y yo lo que creo es que a veces la perspectiva cambia. La primera vez que uno está preso, uno dice, no, aquí nadie es capaz de venir a testificar en contra mía. Y nosotros sabemos muy bien que esa no es la realidad. Israel, ¿quieres añadir algo de lo que hemos hablado aquí antes de hablar de Ferguson? No, eso es muy cierto. Inclusivamente yo he tenido casos federales que me han informado de que el padre iba a testificar contra el hijo. No, y el hijo mi papá no lo creía. nunca testificaría. Y el hijo no lo contra mí. creía. Hasta que vio Y ciertamente el padre estaba dispuesto a testificar. Estuvo un juicio que el tío testificó contra un sobrino. Yo tengo una anécdota, sí. Y siempre hay mentalmente la persona dice, no, eso es imposible. Yo tengo Pero una sí anécdota de un muchacho que estaba seguro que su mejor amigo no iba a testificar en contra de él, y me colé en la cárcel a ver al preso.
y me dijo, dile a fulano que si yo fuese él, yo me declaraba culpable. Y vaya, le dijo que iba a testificar en contra de él. Vamos a hablar de lo que ha pasado en Ferguson, que es parte del programa de hoy. Los datos que todavía no tenemos seguros, pero lo que hay en el tablero ahora es que se considera que ha habido una gran injusticia y que han matado a un muchacho que tenía las manos hacia arriba entregándose. Les pedí a ustedes que me averiguaran un poquitico de eso. ¿Quién de los dos quiere empezar? Bueno, Empieza. las versiones hay tantas versiones y todas son tan Como todo en la diferentes vida, es que perspectiva. creo que se puede decir, como dijeron allá ahora el gobernador, que está en el proceso primario de investigación. Pero proceso primario quiere decir que no se ha concluido. no hay conclusión. Y cuando alguien está pidiéndole a la fiscalía que haga o deje de hacer, hasta cierto punto está interfiriendo. Está interfiriendo. Una de las versiones es que hubo una llamada, que hubo un robo en un convenience store. El policía llegó a la escena, parece que dieron una descripción, vio a 3 personas caminando que Esa es una de las primeras versiones. concordaban. Bueno, creo que esa fue, Luis, la que dio el director, que yo vi el director de la policía, que el policía le llegó a ellos, bajó la ventana, le dijo que paren. Cuando el policía se va a bajar, entonces hay una altercación física entre el muchacho, Michael Brown, si no me equivoco, y el policía, donde bajo esa versión el muchacho le trata de quitar el arma al policía. Hay un disparo, no es claro en ninguna versión, en ningún artículo, ningún comentario de nadie se sabe quién hizo el disparo. Pero queda el casing en el carro, en el carro patrullero. En el mismo forcejeo. Se mandan a correr, el policía les cae atrás, le dice que se detenga, y ahí es donde viene el problema de qué es lo que sucedió. Voy a pedirte que le digas al público ahora, porque hiciste un research de lo que es la ley en Missouri, que es un poquitico diferente quizás aquí en lo que es la obligación del policía. La ley en Missouri y yo y Encinosa, los dos, le voy a ser sincero. No fui justo con Israel. No, y lo miramos ahora porque como no trabajamos en Missouri, la ley en Missouri dice que un law enforcement officer, un oficial de la policía, de un departamento policíaco, puede usar fuerza que causa muerte para prevenir un arresto a donde él sabe que se cometió una felonía o que se va a cometer una felonía. Prevenir un arresto no, prevenir un delito, cuando él sabe que está... No, y para efectuar un arresto. Para efectuar, no para prevenir. Lo encontramos bastante interesante, para efectuar un arresto de un felónico. Por lo tanto, difícil de pensar que una corte en Missouri vaya un fiscal a poner cargos y por eso esto va al gran jurado. Doctor Encinosa, ¿es una manera de limpiarse por parte de las autoridades o es algo que conviene y es bueno hacerlo así? Bueno, si no le das ese poder a la policía, no creo que hubiera muchas personas que quisieran ser policía. A la misma vez, el respeto del ciudadano hacia el policía a lo mejor no sería... Me refiero... Los policías tienen esa fuerza, ese poder. Esa potestad, pueden hacer eso. Exacto, y nosotros se la hemos dado a los policías. Nosotros como colectivamente, como ciudadanos, para exacto, que haya cierta orden ahí. Sí. No se puede dejar de pensar que por números nada más, donde había 50 de los 53 policías de la raza blanca, que hay por abajo de todo esto algo racista que se está sugestionando. El llevar esto al gran jurado le da al público la oportunidad de escuchar un mini juicio, pero sin defensa, ¿correcto? Exacto, todo sería la versión del fiscal. Pero la versión de los testigos que van ahí. De los testigos, pero el fiscal es el único el que conduce. Sí. No hay abogado defensor, no hay nadie representando al policía. En este caso tengo entendido que el policía fue frente al gran jurado. No, el policía lo que hizo fue que hizo declaraciones a el grupo investigativo, que es lo que decimos aquí, Internal Affairs. Hablando de eso y haciendo un paréntesis, aquí hay policías que han estado envueltos en muertes de personas. ¿Qué es lo que pasa en Miami cuando esto pasa, doctor Encinosa? Bueno, mi experiencia es que lo que primero sucede cuando un oficial usa fuerza mortal es que viene un supervisor, le dice que se siente en el vehículo, después llama a un abogado de la ¿cómo se llama? De la Unión de los Policías y entonces ahí le consiguen un abogado inmediatamente. No hacen un reporte inmediatamente. Bueno, si podemos nada más que hablar de lo que es la ley, sea uno policía o no, la Constitución lo protege a uno. Y si uno tiene el derecho a tener un abogado, yo creo que todos nosotros le diríamos a nuestros clientes que se
que tengan que usen ese derecho para protegerlo. Eso no quiere decir que uno es ni inocente. Ahora, debo de añadir, después que esto pasa, se conduce una investigación, al policía se le quita de lo que es estar en la patrulla, pero no se le vota, se le paga lo que tiene su salario, y entonces se hace un inquest, se hace como un mini juicio, como en las películas de Perry Mason, los programas de Perry Mason, donde se presenta evidencia y un juez imparcial determina si había justificación de usar fuerza o no. ¿Es así todavía aquí en...? La verdad que ese proceso yo no estoy, nunca lo he participado en uno. ¿Quieres añadir, doctor Martín? No sé si estás hablando del grand jury o estás hablando ahora de la investigación. El inquest, acuérdate, se hace la investigación y se le lleva a un juez. La verdad que esa parte no estoy seguro. Bueno, tengo la obligación de decirlo porque es así. Lo único que sí te puedo decir, si no te importa que retracte un poquito, cuando hablaste de, creo que lo cortamos un poquito corto, que es algo que hace esto un poquito interesante, es pedir un grand jury. Ahora, una investigación. Un gran jurado. Lo que acaba de hacer a raíz del que vino el Procurador General Holder. Y es importante que el público a lo mejor entienda lo que es un grand jury. Llevo esto a cabo porque me han hecho la pregunta y me doy cuenta que todo el mundo no sabe la distinción entre un gran jurado y un jurado. Un gran jurado, el propósito del gran jurado es solamente, específicamente, encontrar si hay causa probable para detenerlo. Y el público en general a veces no entiende voy a añadir, eso. no solo detenerlo, pero encauzarlo. Encauzarlo. Acuérdate que esto viene de los ingleses, del rey Juan, que en aquellos tiempos, cuando Juan decidía que no le caía bien aquí, lo metían preso. Y los lores dijeron, no. Es como una válvula de seguridad, yo le diría. Perdóname, Luis, pero yo no estaba vivo cuando estaba el rey Juan. No, pero Willie Allen, que es un buen amigo tuyo, me contó que Juan estaba sorprendido. No, lo importante de esto es que el gran jurado, aunque se le presentan las pruebas solamente por la Fiscalía, es un órgano independiente que puede determinar si van a poner cargos o no. Todos hemos tenido experiencias con clientes del gran jurado. Además, yo tengo uno que acaba de regresar de San Luis, de Cincinnati. Y siempre es muy bueno. A veces abogados osados le dicen al cliente, no, ve y testifica. Pero por lo general, eso es ir fuera de la caja. ¿Qué hacen los abogados en lo que es la regla, o como dicen en la pelota, por el libro? Por el libro, cuando uno tiene un cliente que va al gran jurado, es un poco miedoso para un abogado, porque uno no puede estar frente al gran jurado, uno está afuera. Aunque uno tiene el derecho, cuando le están preguntando, y estamos hablando del gran jurado, no el jurado que determina, puede pedir time, como decimos en la pelota, y viene a hablar con Entonces tienes que esperar afuera del cuarto del gran jurado, no puede estar presente, y el cliente sí tiene el derecho de parar y decir, no, yo quiero consultar con mi abogado. Y debo destacar que eso tiene un sentido, ¿no? Porque si la función del gran jurado es determinar si una persona debe ser encausada, no debe estar oyendo la defensa, porque como dijo el doctor Martí al principio, para encausar solamente lo que hace falta es tener la causa probable y que la persona es la persona que cometió el delito. Que es un nivel de prueba mucho menos que para encontrar a los culpables. Y para contestar tu pregunta, yo creo que lo que la mayoría de las veces el abogado le aconseja al cliente que está frente a un gran jurado es que invoque la quinta enmienda. ¿Por qué? Porque no tiene un derecho a que prueben los cargos en contra de una. Esa es la pregunta de los 69 millones de dólares. Si deja que tu cliente testifique o no. Cuando sale bien y uno es audaz, que es cuando uno pichea y le tira la recta y no batea, la gente dice que buen pitcher. Cuando le batean el jonrón de 400 pies, uno dice qué mal pitcher es, pero solamente el que hace la decisión y está dispuesto a lanzar es el que puede decir si fue buena o mala, y por eso se protege hasta cierto punto lo que pienso, wow. Quiero anunciarle al público que, si Dios quiere, vamos a tratar de traerlos a ustedes una vez al mes para comentar en estas cosas, y no vamos a hablar hoy de la primera enmienda de lo que estaba pasando, pero volviendo al caso. Hay un caso a 8 millas de donde ocurre esto, donde se graba que la policía, hay un muchacho que camina hacia ellos y se ve que los policías salen del carro y le disparan hasta que lo matan. Basado en la ley de defensa personal y el uso de fuerza contra homicidio, que puede llevar a matar a una persona, ¿están parados la policía o qué datos más ustedes creen que deben de saberse antes de poder hacer una opinión? Bueno, en ese caso hay un video que eso seguro va a ayudar mucho a la investigación. Hay diferentes versiones. Si el individuo tenía un cuchillo y se estaba
yendo rápidamente hacia los policías. Obviamente la ley de Missouri ampara a los policías porque Y la ley de aquí también, ¿eh? y la ley de aquí, y casi todos los estados, Sí, yo diría que todo. de todos los estados. Y sería un homicidio justificado y no fuera encausado el policía. Ahora, si ese cuchillo fue planeado o apareció repentinamente, O no estaba evidente en el video. o no estaba evidente en el video, porque eso es una de las cosas que hay que mirar. Entonces, un individuo acercarse a un policía, no creo que eso le da razón a un policía para disparar. Y si me dejas comentar, las imágenes que aparecían por televisión con esto de Ferguson, que vemos a los policías vestidos como si fueran a la guerra, para mí fueron muy deprimentes y muy antiamericanas, porque nunca tenemos que tener miedo a la policía, ellos están aquí para protegernos, pero cuando la policía se viste así, ojo, hay que tener cuidado. Y yo tengo mucha memoria todavía de mi niñez en Cuba, de los milicianos y las ametralladoras viniendo a buscar a mi padre a la casa. Doctor Martin, nos quedan un par de minutos y lamento que es 30 minutos solamente, podríamos hablar mucho tiempo. ¿Qué aprendemos nosotros como comunidad cuando vemos lo que pasa en Ferguson y en San Luis a 8 millas de ese evento? Bueno, primero que nada, creo que ahora sabemos, con todas estas especulaciones, que la ley no es exacta y no sabemos las cosas, lo que puede pasar, lo que no, pero sí sabemos que cuando uno sea policía o sea persona privada o lo que sea, cuando está en una situación así, que hubo un disparo, hubo un muerto y está cuestionado por la policía, creo que lo mejor es siempre no hablar. Es lo que está pasando ahora. Creo que la percepción ahora de los policías otra vez dañada como siempre ha sido anteriormente, y creo que hacer decisiones rápidas, que a lo mejor en mi opinión personal, ir a un gran jurado la están haciendo un poquito rápida, hacer decisiones rápidas puede causar problemas y puede no tener buenos resultados. Doctor, antes de acabar con usted, quiero darle muchas gracias y quiero saludar a su papá, que es uno de mis mentores. Doctor Encinosa, usted también tiene un hijo que es abogado, nos quedan unos cuantos segundos. ¿Qué consejo le da usted a una persona que sea detenida o que la policía lo pare en un momento? Eso me pasó hace poco. En Coral Gables, un oficial muy profesional no le había puesto la chapa nueva al carro. Y entonces lo que debe hacer todos los ciudadanos cuando es confrontado por un policía es básicamente usar su sentido común. Primero, ponga las manos en donde ese oficial la pueda ver. Después le habla bien calmadamente y le diga, y escucha la pregunta del policía. Si tiene algo puesto en otro lugar del vehículo, dígale, voy a abrir el compartimiento. Voy a cortarte porque se nos está acabando el tiempo. A Al, Elizabeth, Alexis, Carrie, Ricardo, John, Jesús, más y Marquito, muchas gracias y hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana.